Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Qué bueno, qué bueno. Ok, oremos por favor, ¿sí? Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo que vemos, gracias por permitirnos estar acá, reunirnos y estudiar tu palabra. Permite que tus escrituras, como siempre, nos sigan impactando y que ellas nos lleven a tomar decisiones en nuestras vidas. Hay tantas dificultades en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y sabemos que estas cosas necesitamos vivirlas también. Pero ayúdanos en todo momento a buscar tu palabra como una guía, como esa lámpara que nos pueda dar luz. Gracias por los hermanos que pudieron llegar, por los que se conectan, incluso por los hermanos que por alguna razón no se pueden conectar. Gracias por cada uno de ellos, Dios. Permítenos tenerlos presentes en nuestras oraciones, que todos podamos crecer a tu imagen, que todos podamos recordar de dónde nos sacaste y eso nos dé ánimo para saber que no está en nuestras manos, no depende de nosotros, pero tú nos das todo para llegar allá. Te agradecemos por este día en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estábamos hablando hace algunas clases de a lo que nos comprometimos, ¿se acuerdan? ¿A qué nos hemos comprometido? A ser discípulos, ¿ya? ¿A qué más? Cuidar la relación con Dios, ¿qué más? Amarnos unos a otros, a ofrendar. ¿Alguien decía por ahí algo de la luna? ¿Sí recuerdan? Sí, entonces, como discípulos, seguimos aprendiendo. No dejamos de aprender. Un discípulo realmente tiene el honor, tiene el regalo, tiene la oportunidad que no todos tienen, y es el poder aprender directamente de Dios. No es un seminario, no tienes que cursar algo o aprobar algo, realmente es la vida. Y solamente de Dios podemos aprender. Todo lo que nos va a servir para esta vida que tú tienes, para la vida que yo tengo, para lo que cada uno de nosotros va a vivir. Podemos aprender de Dios. Ahí está la palabra, ahí está su palabra. Si tú entiendes mejor una Reina Valera, la Reina Valera te ayuda. Si entiendes una Dios habla hoy, la Dios habla hoy te ayuda. Cualquier versión que tú tengas te ayuda. Lo importante es que sigamos queriendo aprender de Dios. Entonces, esta serie de clases es de reafirmación y compromiso. ¿Reafirmación de qué? De nuestra relación con Dios. Reafirmar a lo que nos comprometimos. Entonces, también nos comprometimos a ser hermanos, ¿no es cierto? A vivir como hermanos. ¿Recuerdan la escritura donde Jesús dice que aquellos que hacen la voluntad de su Padre son sus hermanos, sus hermanas y su madre? ¿Recuerdan? Y es una escritura difícil para nosotros de barajar, de absorberla y de asimilarla. Pero lo dice porque espera de nosotros una hermandad, un grupo de hermanos. Necesitamos relacionarnos, conocernos, no somos iguales. De hecho, si en tu familia tienes 12 hermanos, los 12 son diferentes. Si tienes menos, también son diferentes. Si tienes gemelos, son diferentes. Acá todos somos diferentes. Muy diferentes unos de otros.
pero aquí estamos juntos. Entonces, hoy vamos a hablar de otro compromiso que hicimos. Es cuidar la sana enseñanza. Es nuestro compromiso. Nadie más va a tomar ese compromiso. Somos nosotros quienes debemos cuidarla. Y vamos a ver en esta clase por qué. Incluso qué ha pasado antes. ¿Por qué algún momento la sana enseñanza se dañó? Vamos a conversar de eso. Entonces comencemos con 1 Timoteo, ¿sí? 1 Timoteo 6. ¿Qué es la sana enseñanza? ¿De qué estamos hablando cuando decimos sana enseñanza? Entonces vamos a 1 Timoteo 6:3. Dice la Escritura, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes resillas entre hombres de mente depravada, que están privando de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces, ¿a qué nos referimos con la sana enseñanza? Son las sanas palabras de Jesús. Es lo que Él nos dejó. La sana enseñanza es la palabra de Dios. Todo aquello que nos está guiando en ese camino hacia Dios es la sana enseñanza. Es Jesús, por medio de su palabra, quien nos entregó esa sana enseñanza. Claro, también hay una advertencia que dice: quien enseña una doctrina diferente está envanecido y nada entiende. Y eso nos da un foco primero de alerta, ¿no? Una de las razones por que la sana enseñanza se corrompe es cuando no entendemos. Es cuando enseñamos sin asimilar bien lo que estamos aprendiendo. Es como si tú te fueras a la mitad de un curso de hacer pastel. No vas a sacar un buen pastel porque no aprendiste cómo terminarlo. Entonces, la Biblia es grande. Tiene muchos libros y cada uno de ellos nos muestra esa revelación de Dios. Es importante que la atesoremos porque en ella está nuestra sana enseñanza. Y entonces nosotros podemos comprender qué es lo que dijo Cristo, pero Él de dónde lo sacó. En Juan 7:16 nos deja claro desde dónde viene la sana enseñanza inclusive. En Juan 7:16 dice: Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. ¿De dónde viene la sana enseñanza? Desde Dios. Es Dios quien nos da la sana enseñanza. Es Él, por medio de su palabra, que nos da a conocer ahora a nosotros. Claro, tal vez algunos quisiéramos, ¿no?, señales más directas. Un sueño que se nos presente de repente, que nos mande de alguna forma un mensaje en el aire. Pero bueno, como decía, la Biblia que tú tienes, con la que tú te relacionas, con la que tú te sientes cómodo, ella te trae todas las respuestas que tú necesites. Todas. Cualquier cosa que tú necesites para guiar tu vida está ahí. Ahí están los principios. Pero necesitamos buscarlos, necesitamos aprender de ella esa sana enseñanza. Pero como decía, hay peligros. Hay cosas que se oponen a la sana enseñanza. Y eso debemos darnos cuenta, ¿no? Por un lado tenemos la enseñanza del mundo, ¿no es cierto? Que aprendimos que no es esa nuestra enseñanza, sino la de Dios. Pero por otro lado tenemos la enseñanza interna de nosotros, que a veces se puede convertir en una falsa enseñanza. A veces puede ser la misma enseñanza que la corrompemos cuando no profundizamos o cuando nos dejamos llevar por otras cosas. Entonces, en 1 Timoteo 1:9 dice: reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Qué es lo primero que se opone a la sana enseñanza? Es el pecado. Si hay algo que nos puede distraer o que nos puede hacer no ver la escritura con claridad, es el pecado. Si hay algo que nubla nuevamente nuestra vista, es el pecado. Si hay algo que no nos permite concentrarnos al estudiar la Biblia, es el pecado. Si hay algo que no nos da ánimos incluso para leerla, es el pecado. Si hay algo realmente desmotivante, es pecar. Y ese es un enemigo muy grande de la sana enseñanza. Y no sé si te acuerdas de Adán y Eva, pero nosotros tenemos un enemigo que está despierto, que puede tentarnos, que puede llevarnos a caer. Y cada vez que nosotros caemos, damos un paso hacia atrás. Hay escrituras muy retantes en la Biblia. Y mientras más nos alejamos de Dios, son más retantes todavía. Por eso no debemos perder de vista, si hay algo que se opone directamente a la sana enseñanza, es el pecado en sí. Es todo aquello que desafía a Dios. Entonces debemos reconocer eso, debemos comprender de que existe, de que está ahí y que nosotros tenemos las herramientas para salir de ahí también. Pero debemos primero reconocer de que sí existe el pecado. El pecado está ahí y es un estorbo para la sana enseñanza que viene de la palabra de Dios. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa con el pecado? Que hace que el hombre ya no quiera escuchar totalmente a Dios. Que hay escrituras que son muy difíciles de asimilar. Y entonces, como son muy difíciles de asimilar, mejor buscamos a alguien que nos suavice esa misma escritura. Y hay una advertencia en 2 de Timoteo 4, en el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Ese es un peligro muy grave del pecado. Nos puede jalar tanto, nos puede engañar tanto, que va a llegar un momento en que ya no es pecado. En que ya para nosotros no tiene el mismo efecto que antes tenía. Y de hecho no es algo que sucede ahora, es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Mucho más tiempo del que imaginamos. Si nosotros regresamos al Edén, nos damos cuenta. ¿Qué pasó cuando pecó Adán? ¿Qué pasó cuando pecó Eva? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Se arrepintieron o se justificaron? De hecho, incluso parece que quieren culpar a Dios, ¿no? ¿No es cierto? La mujer que tú hiciste, ella fue. Y entonces, y el problema no es Dios. Y claro, nunca ha sido Dios, pero es nuestra naturaleza. Entonces, cuando más el pecado nos está jalando, es más difícil aceptar la voluntad de Dios. Y cuando más difícil es aceptar la voluntad de Dios, más fácil es que busquemos quien nos enseñe algo mejor, entre comillas, ¿no? Algo más suave, algo que se adapte mejor a lo que yo estoy viviendo. Y eso es lo que pasó hace tiempos. Entonces, hubo problemas en la iglesia cuando nació. Hubo dificultades con la iglesia a lo largo de los años. En los años 100, 200, 300. Hubo dificultades cuando la iglesia se hizo católica. Hubo dificultades en tiempos del protestantismo. Hubo dificultades con la ciencia inclusive. Nos peleamos hasta con la ciencia. Hubo dificultades cada paso. Y debemos reconocer de que hay eso en el hombre, de que hay eso en nosotros, el querer justificarnos,
el no querer hacer lo que Dios espera, sino buscar una forma de no hacerlo. En Hechos 15, veamos qué pasó en la iglesia primitiva primero. En Hechos 15:1, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y esto se resolvió en el concilio de Jerusalén, donde les dijeron, no, a los gentiles no hay que pedirles que cumplan toda la ley de Moisés, excepto las que tienen que ver con la inmoralidad, la sangre y una más, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Sí, y ayudar a los necesitados. Ya, muchas gracias. Entonces, te das cuenta ya desde ese momento, tú tienes alguna escritura donde Jesús haya dicho que para ser salvo hay que obedecer la ley de Moisés. ¿Tú miras en algo de lo que dijo Jesús que había que circuncidarse para ser salvo? Y este problema lo enfrentó la iglesia inmediatamente. Estamos hablando de Hechos. Cuando la iglesia comenzó, ya surgió esto. Los judaizantes se llamaban, que son aquellos judíos que se convertían al cristianismo. Pero ellos, ¿qué querían? Que los gentiles cumplieran toda la ley de Moisés. ¿Eso alguna vez lo dijo Jesús? No, no lo dijo. Él habló muy claro de qué era la ley de Moisés, para qué servía inclusive. Pero un gentil, imagínate a alguien que no sabía nada de eso, llevarlo a cumplirlo para estar salvo. ¿Dónde quedaba la cruz de Cristo? Ya se volvía algo de merecimientos nuevamente, en la cual el hombre era el que conseguía la salvación. Y Cristo vino a decir, no, no es así. No es el hombre no puede. El hombre no le alcanza lo que hace. Necesitaba el sacrificio perfecto. Entonces la iglesia ya comenzó con eso. Y no solo eso, vamos a Hechos 8, por favor. Porque lo de los judaizantes los puedes encontrar bastante en las cartas de Pablo también. No solamente fue una vez, fueron varias veces. Pero también pasó algo en Hechos 8:18. Dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Simón el mago, un mago que fue convertido. Y una vez que ya estaba convertido, quiso comprar el poder que tenían los apóstoles al imponer las manos. Hay una palabra, simonía. Es basada en este episodio. La simonía indica el mercado de las cosas santas. La simonía es el interés lucrativo al comerciar con la fe. Pero te imaginas, otra de las cosas que nos pasa, ¿no? O que les pasaba, el querer adquirir lo de Dios. El ser capaces de comprar la salvación de Dios, los dones de Dios, el perdón de Dios. ¿Te imaginas? No es algo de la época del protestantismo, la venta de indulgencias. Ya comenzó aquí. Ya hubo gente que pensaba comprar la cristiandad. Y también surgieron ideas piadosas. En 1 Timoteo 4, en el versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad.
Entonces, todas estas cosas comenzaron a suceder. Y de hecho hay personas que viven así, pensando que la abstinencia es lo que hace ganar el cielo, que es el dejar ciertas cosas de lado lo que te puede volver santo y acepto delante de Dios. Y claro, el problema con eso no es el hacerlo por un tema de salud o el hacerlo por un modo de vida, es el hacerlo esperando así ganar la salvación. Y lo que podemos ver es como la iglesia muy pronto se desvía y siempre hay ese riesgo de desviarnos. Y no es que seamos malos, es el pecado que no nos deja ver. Es el pecado el que no me deja ver con claridad lo que Dios espera de mí. Y por eso luego estoy buscando otras formas de alcanzar aquello, aunque sean incluso a veces más duras, aunque tenga que mortificar mi cuerpo, aunque tenga que buscar hacer cosas maravillosas y fabulosas, como irme a vivir solo en el desierto. O sea, cosas como esas, pensar que es eso lo que me va a dar la salvación. Pero Cristo nunca llamó a nadie a alejarse. Cristo nunca llamó a alguien a dejar de comer. Cristo no llamó a la gente a no casarse. Y muchas cosas más. Solo piensan lo que algunos pueden ver como una virtud, puede ser su forma de estar comprando el cielo. Y esta es una de las cosas que a veces nos hace no cuidar la sana enseñanza. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros recibimos algo puro. Es como si tú recibes una pepita de oro de 24 quilates. ¿Sabes lo que es una pepita de 24 quilates, no es cierto? ¿Sabes lo que es una pepita de 18 quilates? ¿No es cierto? Una pepita de 18 quilates tiene 6 quilates que no es oro. ¿Sí? 16 partes de oro y 16 y 8 que no lo son. Una pepita de 12 quilates, la mitad es oro, la mitad no es oro. Una pepita de 24 quilates es oro puro. ¿Sí? No es peso. Son proporciones lo que te dicen los quilates. Entonces nosotros recibimos una pepita de 24 quilates. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y en el camino yo, por el pecado, por querer vivir una vida diferente a la que Dios espera de mí, comienzo a rasparla, ¿no? Y a meter cositas ahí. Y la vuelvo de 23 quilates, ¿no es cierto? Sigue pareciendo oro, sigue brillando, ¿no es cierto? Y luego le dejo en 22 quilates. Y así, poquito a poquito, como no se nota, ¿no? Luego le dejo en 20 quilates. Y sigue brillando. Parece que no ha pasado nada. Puedo seguir. Y sigo carcomiendo eso. Esa sana enseñanza. Ese es el problema. No se nota fácilmente, pero está ahí. Estas cosas que nosotros leímos aquí en la Biblia son cosas que pueden parecer muy santas. Como abstenerse, dicen, wow. Se abstiene de lo que le hace daño al cuerpo. Este hombre es superior. Está mejor entrenado con Dios. O ve, se niega. Camina bastante. O se aparta de todo. Se vuelve alguien que solo tiene una relación con Dios. ¿Cómo va a pecar a alguien así? Es la pepita de 22 quilates. La de 20 quilates, la de 16 quilates. Sigue pareciendo oro. Pero ya no es oro. El pecado es así. Al principio nos puede parecer muy difícil, pero si no lo tratamos, luego nos acostumbramos y ya no parece pecado. Ya ese quilate ya no se nota. Cuando tú compras una casa nueva, ¿no es cierto? O bueno, cuando vas a una casa recién pintada, no quieres que se haga ni una mancha, ¿no es cierto? No le metes ni un clavo. Pero ya después de la primera mancha, ¿te has dado cuenta qué pasa? Ya no importa. Ya una mancha más al tigre. Ese es el problema, ¿sí? El problema es olvidarnos de que lo que tenemos es algo bien valioso, mucho más valioso de lo que podemos imaginar, y comenzar a rasparlo.
y comenzar a hacerle ver que este puntito que no es oro, puede ser, es válido, no está tan mal. Pero ¿será eso lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué espera de lo que nos ha dado? ¿Qué espera de su enseñanza, que es pura? Y ahí mismo, más adelante, en 1 Timoteo 4, pero en el versículo 6, dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Al señalar estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que están arriba. Dice que al señalar eso, serás un buen ministro de Cristo Jesús. En otras palabras, cuidar la sana enseñanza te vuelve un buen ministro de Jesús. Pero ¿qué necesitas? Necesitas nutrirte. ¿Con qué? Con la palabra. Necesitamos nutrirnos de esa buena doctrina que nos enseñaron. Entonces, el día que te pidieron que comiences a leer la Biblia, no era solo un reto. Al principio sí fue un reto, pero no era solo un reto. Era que comenzaras a construir tu relación con Dios, que comenzaras a descubrir tú mismo en las Escrituras lo que te puede dar vida, que comprendieras que no somos nosotros, sino Dios y su palabra. Eso es lo que nos nutre, no hay más. Eso es realmente lo que nos puede dar vida. Y nos dice que señalemos también estas cosas. Es decir, ahí viene la parte de la hermandad que hablábamos. Somos hermanos. Seguimos siendo hermanos. ¿Cuándo somos hermanos? En las buenas. ¿Y cuándo también? En las no tan buenas, ¿no es cierto? En las malas. O sea, somos hermanos. Y por eso nos llama a cuidar esta sana doctrina, porque la cuidamos entre todos. Unos a otros, por medio del discipulado, podemos cuidar de la sana doctrina. Pero ¿sabes qué pasa si yo dejo de cuidar la sana doctrina? Si tú dejas de cuidar la sana doctrina, ¿dónde crees que afecta? ¿Dónde es el golpe? Es en toda la comunidad. Ahí es el golpe. Entonces, hoy, ¿cómo afecta esto? El humanismo. Las doctrinas humanistas. Esas son las que a veces nos puede llevar a endulzar lo que no se puede endulzar. Las doctrinas humanistas son las que reemplazan al oro. Son las cosas que comenzamos a meter, que sí caben y sigue brillando, pero ya no es. Y hay mucho de eso. ¿Recuerdas lo que pasó con Adán y Eva? O sea, lo que hicieron fue disculparse. Fue la serpiente, fue la mujer que me diste. Y la serpiente no tuvo a quién culpar. Pues te das cuenta cómo somos. O sea, cómo somos. No es Adán el terrible, ¿no? O sea, nosotros somos así, igualitos. O bueno, yo soy igualito, no sé ustedes. Pero somos así. Comenzamos a pensar primero en la excusa y de ahí si hay un rayito de, ¿no es cierto?, de conciencia, decimos, no, yo tuve la culpa. Sí. Pero lo primero no es eso. Primero comenzamos a buscar cómo disculpar lo que hicimos. Entonces, esa es la doctrina humanista, que a veces se pega tanto a la doctrina cristiana que parece que no es, pero sí es. Por eso es que la iglesia se desvió. Por eso la iglesia de repente comenzó a quemar gente, porque no pensaba como ellos. Por eso los que dijeron que el sol no giraba alrededor de la tierra, sino que la tierra era la que giraba alrededor del sol, los quemaron y los enjuiciaron. ¿Cuándo dijo Jesús eso? ¿Cuándo Jesús no estuvo de acuerdo con eso? ¿Quién puso esa doctrina? Seguramente no fue Dios. Pero a ellos les pareció. Seguía pareciendo oro. ¿Cómo no va a ser la tierra el centro del universo?
Suena muy bonito, pero no es cierto. No es cierto, Dios nos dio este lugar, un lugar muy bonito, pero también un lugar que nos humilla. ¿Has visto los tamaños de los planetas? Terrible. Somos como hormiguitas. Y así Dios nos ama. Así Dios nos mira y nos escucha. Y mandó a su Hijo. Eso es increíble. Pero claro, no suena tan bonito, ¿no? Desde mi lado como hombre, no suena tan bonito decir, no, estoy en un planetita chiquitito. No suena tan bonito. Pero así es. Y nos hizo poco menos que ángeles. Pero es como que esa parte no la valoramos, sino más valoramos lo que sí vemos. Entonces es un tema en el cual nosotros tenemos la posibilidad de cuidar esa sana doctrina, porque hay esa otra doctrina en la cual queremos humanizar la palabra de Dios. Queremos buscar aquello que se acomode mejor a lo que vivimos. Y no está bien, y por eso ha salido temas, ¿no? Como la unión libre, el homosexualismo, el individualismo. Son cosas que van surgiendo y que algún rato, tenlo por seguro, algún movimiento va a decir que eso está bien delante de Dios. De hecho, en nosotros mismos a veces nos confunde, ¿no? Y es como un ejemplo, pero tómalo en cuenta. Pablo dice que es mejor casarse que quemarse, ¿no es cierto? Y sin embargo, a veces nos es más fácil aceptar la unión libre. Como decir, bueno, está bien, es que vive en un pueblo donde se acostumbra así. ¿Te imaginas decirle eso a Jesús? Como aquí, esa es la costumbre aquí, lo siento, Jesús. Te equivocaste. Ese es el humanismo. Existe. Es capaz de absorbernos y engañarnos. Es capaz de hacernos pensar que lo que puede parecer muy sabio, muy santo, muy maravilloso, es oro y no lo es. No lo es. Nosotros tenemos una sana doctrina que cuidar. Una doctrina que nadie más tiene porque viene directo de Dios. Debemos cuidarla con todas nuestras fuerzas. Debemos esforzarnos en ella, comprender que es la que nos va a dar la vida eterna. Pero cualquier rasponcito que le hagamos ya no es, ya deja de ser aquello que nos va a dar salvación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, Dios espera de nosotros que nos nutramos de esa sana doctrina. Vamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, tengan cuidado ustedes para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Entonces nos advierte, cuidado con perder lo que hemos logrado. Cuidado con dejar de lado esa sana enseñanza. Dice que vamos a recibir una abundante recompensa, pero hay un peligro al desviarse. Y por eso debemos tener mucho cuidado nosotros, permanecer en la enseñanza. Necesitamos permanecer. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Se trata de permanecer, no de llegar rápido, porque no hay a dónde. Necesitamos permanecer en esta sana enseñanza porque ella es la que realmente nos va a llevar delante de Dios. Y si no, también hay la advertencia, ¿no es cierto? Y es difícil porque estas son de las cosas duras que dice la Biblia. Pero también debemos hacerlo. Alejarnos de aquellos que no nos ayuden con la sana enseñanza. Aquellos que la quieren pervertir o la quieren cambiar. Comprender que es mejor morir por Dios que vivir sin Dios. Y eso es todo.
porque desviarse de esa sana enseñanza es no tener a Dios. Puedo hacer bien 90 cosas, pero si una no está acorde a la sana enseñanza, ¿qué crees que va a pasar? Es algo bien precioso. Es algo que nadie más nos ha dado ni nadie más nos va a dar. La palabra de Dios es realmente tan valiosa. No hay nada que se le compare. Ni buscando lo más puro vas a encontrar algo que se compare a esto, a esta enseñanza de Dios. Y nos da a nosotros, nos conoce, sabe que nos revolcamos, sabe que nos vamos de oreja y la ropa nueva enseguida la ensuciamos. Pero nos da siempre esa oportunidad de volver a Él. Aunque estemos tan sucios, Él nos vuelve a limpiar. Pero tengamos cuidado con aquello que nos puede alejar y hacernos creer que lo que estamos viviendo está bien delante de Dios y no darnos cuenta de que ya no es. Vamos a Tito 2, por favor. Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes de su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro encargo. No recibimos algo para guardarlo. Dios no espera que lo que nos está enseñando a través de sus palabras se quede con nosotros. Nos llama a poder enseñarlo a nuestros hermanos. A través del discipulado, a través de charlas, pero también cuando estudias la Biblia con alguien. Necesitamos seguir llevando la sana enseñanza. A veces puede la gente correr, puede asustarse de lo que está esperando Dios de nosotros, pero es mejor saber claramente en qué nos estamos metiendo. No estamos vendiendo un producto, estamos llamando a la gente para salvarla. Por eso es tan importante la sana doctrina. Debemos enseñar a los hermanos, debemos hacer todo aquello que edifique a la comunidad. Es difícil, no digo que sea fácil, no es fácil para mí. El Sermón del Monte es muy retante. Cada vez que lo leas va a seguir siendo retante. No es fácil. Pero si está ahí es porque sí se puede, ¿no es cierto? Si Dios nos permite, vamos a lograrlo. Pero está en nosotros, ¿no? Dice, pero en cuanto a ti, enseñan lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, aquí hay una serie de instrucciones para los ancianos, para las ancianas, para los jóvenes, para todos, que parecen sencillitas, ¿no es cierto? Pero que requieren mucho de nosotros. Somos nosotros los que debemos esforzarnos por seguir y mantenernos dentro de esa sana enseñanza. Entonces, en conclusión, todos recibimos la sana enseñanza. Todos. Absolutamente todos recibimos la sana enseñanza. No hay nadie que no la reciba. Todos. Pero es nuestro deber cuidar esa sana enseñanza. Profundizar en nuestra vida y enseñarla a nuestros hermanos en la comunidad. Esa es la sana enseñanza. Eso es a lo que nos comprometimos. Entonces, cada vez que tengamos oportunidad, enseñemos a los hermanos. Cada vez que nos enseñen, absorbamos eso para nuestras vidas. Y cada vez que Dios nos muestre algo, valorémoslo. Nadie más puede tenerlo. Nadie más puede llegar a tener ese oro de 24 quilates que solo Dios da. Entonces, sigamos valorando todo lo que somos, todo lo que tenemos, pero también cuidemos aquello. Muchas gracias. Hermanos,
octubre los estaremos esperando por primera vez después de 4 años en nuestra conferencia centroamericana.